Para entrar de lleno en el asunto de las políticas públicas, de nuestro país en las últimas décadas, maestro Saúl Arellano, la desigualdad es un concepto que prevalece cada vez con más fuerza en nuestro país. Esto es lo que ha venido matando a México. Sin duda alguna, creo que la desigualdad sí tiene que ver en este asunto. Los perfiles que se han estado dando a conocer de la gente que ha estado falleciendo y de la gente que ha contraído la enfermedad, desde luego que apuntan a que México es un país muy desigual y que ahí pudiera estar una de las razones estructurales de por qué, como dice la doctora Florence Toussaint, no se está creyendo el problema y de por qué la gente tiene la percepción de que el gobierno es incompetente y que ante esta crisis no se ha manejado de manera adecuada. Por citar dos datos, en 2004 el Banco Mundial hizo un estudio sobre la desigualdad en México, lo coordinó Isabel Guerrero, y el estudio se llama La Rampa de la Desigualdad en México. A este no le hicieron tanta publicidad como a los que los evalúan bien, en el gobierno me refiero, y cuando se dio a conocer este estudio, lo que el Banco Mundial nos dio a conocer fue sorprendente. En primer lugar, vimos que en México el 0.1% de los multimillonarios del país percibe alrededor de 14,000 veces más ingresos anuales que el promedio de la población. Esto es inaudito, es una cantidad realmente ofensiva y que nos sitúa en una condición en la cual definitivamente vemos que tenemos un país partido por la desigualdad. Ahí esto genera espacios de exclusión que nos llevan justamente a las muertes evitables, muertes que no deberían ser. El año pasado, en 2007, tuvimos 43,688 muertes por enfermedades respiratorias. Esto es gravísimo porque estamos hablando de enfermedades generadas sí por el tabaquismo, pero también estamos hablando de enfermedades que se complican porque la gente que tiene bajos recursos o bajos niveles de educación se automedica, no acude a la consulta médica, pero sobre todo también habría que ponderar cuántas de estas muertes fueron generadas por enfermedades, por ejemplo, en hogares en donde todavía se usa leña para cocinar. Un dato sorprendente que da un estudio que hizo nuestra universidad es que más del 45% de la población en México utiliza como principal combustible en el hogar para cocinar la leña. Esto es gravísimo no solamente por las implicaciones ecológicas, sino por las condiciones de habitabilidad de las viviendas. ¿Cuántas mujeres se enferman? Cuando vemos los indicadores desagregados por género, vemos que son más mujeres las que mueren justamente por enfermedades respiratorias. Entonces, habría que empezarnos a preguntar como política pública y de gobierno si realmente estamos haciendo bien las cosas. A esto hay que agregarle la desarticulación brutal que tiene el Sistema Nacional de Salud, sobre todo a raíz de la generación de esta cosa que le llaman el seguro popular, que ni es tan seguro ni es tan popular, ¿no? Entonces, cuando vemos a este programa y cuando vemos los costos que estamos pagando, por ejemplo, por los medicamentos, hay entidades, por ejemplo Querétaro, en la cual se está pagando hasta 1000% más de lo que estaban pagando hace 3 años por los medicamentos. Esto es inaceptable en un país que aspire a ser incluyente, desde luego un país generoso y un país que alcanza o que tenga las capacidades para darle bienestar y mínimos de seguridad social a su población. Entonces debemos entender, maestro Manuel Quijano, que nuestra política de Estado a nivel de salud está por la calle, que está muy mal. Bueno, no tanto. Hay 3 tipos de políticas en este caso: las políticas de Estado, las políticas gubernamentales y las políticas públicas. Voy a poner 2 ejemplos. Primero, en materia educativa. En materia educativa hay una política de Estado en cuanto que hay una institución que es la Secretaría de Educación Pública y un sistema educativo, están los libros de texto gratuitos y es obligación de los padres enviar a los hijos a la escuela y es responsabilidad del Estado la educación preescolar, primaria, secundaria y normal. Entonces, esa es una política de Estado. Es deficitaria y es mala porque a 100 años de la Revolución tenemos todavía un analfabetismo del 8%. No es lo eficaz que quisiéramos, y tiene un Instituto Nacional de la Educación para los Adultos, que en lugar de proponerse una meta de acabar con el analfabetismo en el 2010, se ha quedado como una burocracia ad perpetuum. Pero la política de Estado ahí está, y es responsabilidad del gobierno, y el gobierno crea políticas gubernamentales, ejemplo, si quieren poner a los niños héroes o no. Y luego las políticas públicas se refieren a la participación de la sociedad organizada, en este caso de los padres de familia, por ejemplo, en los temas como educación sexual. Para fines de la salud está la Cartilla Nacional de Vacunación, esa es una política de Estado
y es bastante eficaz. Todavía ustedes dos no, pero la generación de Antonio, de Saúl y mía, tenemos aquí una huella que es la de la viruela. Qué cortés. ¿Por qué? Porque esa es una política de Estado, se vacuna a todos, no hay posibilidad de que yo no acepto, porque hay costumbres tampoco. El Estado vacuna y la cartilla de vacunación es una política de Estado. La política gubernamental en este caso podría ser, por ejemplo, la planificación familiar, si se promueve o no el uso de condón o de métodos anticonceptivos. Y la política pública es cuando la sociedad participa activamente y orienta el rumbo de la política gubernamental y la política de Estado. Y ahorita lo que vimos fue una articulación de las tres políticas, de Estado, de gobierno y política pública, pero de alguna manera, y en esto tiene toda la razón Florence Toussaint, desarticulada, o en muchas maneras desarticulada, por esta yuxtaposición de fenómenos. Desconfianza de la población hacia su gobierno, proceso electoral en puertas y déficit de información. Entonces, la política pública ha sido activa por parte de la población. En el 85, y coincido también con la fecha de Florence, con el sismo la población fue reactiva. Hoy ha sido activa y ha colaborado con las instituciones del gobierno de la República, no del gobierno federal. Hay que ser muy precisos en esta distinción, por eso hay una responsabilidad de Estado. Ahora, la desconfianza de la gente se da, pero sí también yo quisiera ser muy preciso. La Universidad Nacional no se prestaría a un juego de este tipo. La oposición, como sea, hay un PRD, hay un PRI, hay un PT, hay Convergencia, tampoco se prestarían. La Organización Mundial de la Salud tampoco. O sea, me sorprendería que Felipe Calderón fuera el gran líder del mundo que hubiera convencido a todos de que esto no es cierto, ¿no? Si es cierto el virus, si es cierto el H1N1, si han muerto mexicanos, no sé si murieron 100, 50 o 1000, no debió morir un mexicano. Y ese es el problema de la desarticulación, de haber visto mal la política de Estado, la gubernamental y la pública, pero no es un juego. Es cierto el problema de la influenza y es cierto, hay que felicitar al pueblo de México por su corresponsabilidad y su participación en este fenómeno. Es el comentario del maestro Manuel Quijano. Vamos a ir a un corte. Le invitamos a que participe con nosotros en esta conversación que tenemos con los especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El país en cifras. Decesos 45. El 90% iniciaron síntomas antes de conocer existencia de gripe AH1N1. Contagios confirmados, 1.364. Porcentaje de fallecimientos, 3.3%. Mujeres, 58%. Hombres, 42%. Entre 20 y 54 años, 84%. La influenza, las respuestas de la ciencia. Teléfonos en el estudio 5622-9348 al 50. Lada Nacional sin costo 01800 8388 626. Contacto electrónico influenza@tvunam.tv. Contacto @radiounam.unam.mx. Ya estamos de regreso en la influenza, las respuestas de la ciencia. ¿Cuál ha sido la percepción y la reacción de la gente en torno a la cobertura de los medios ante esta contingencia? Veamos algunas opiniones que recogieron nuestros reporteros de TV UNAM. Durante esta contingencia sanitaria, los medios de comunicación jugaron un papel importante en la difusión de programas, conferencias y medidas sanitarias. No obstante, esta cobertura creó diversas reacciones en la población.